Oramos para continuar el servicio. Padre bendito, gracias Señor por este día. Señor, en tus manos dejamos este tiempo y este momento, porque sabemos de que tú estás con nosotros, porque esa es tu promesa y creemos que es así, Señor. Sabemos de que, Señor, tú eres quien nos instruye, quien nos edifica y quien transforma nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu hablando y no el hombre. Gracias, Señor, por este tiempo y este momento. Te agradecemos en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. El título de la prédica, hermano, se llama Dios escudriña nuestro corazón. Hoy, 23 de septiembre del 2025. Disculpen que la otra vez no pude, bueno, unos percances que tuve la semana pasada no pude predicar, pero estamos aquí de nuevo. En el libro de Salmos dice, en el Salmo 39 dice, examina mi Dios y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Encontramos un versículo en el cual el salmista le hace la pregunta al Señor, ¿no? Le dice, Señor, prueba y tú conoces mis pensamientos y mira si en mi corazón, en lo más profundo, hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno, ¿no? Es como si hiciera una pregunta, pues él no conoce realmente qué hay en lo más profundo de su corazón. Entonces, la demanda del salmista es de que sea el Señor quien le diga qué hay. Y si hay algo que él no conoce, pues el Señor que sea quien le guíe al camino correcto, al camino eterno. Entonces, vemos de que el creyente en algún momento de su vida va a tener, o bueno, no en algún momento, yo creo que siempre preguntarle al Señor realmente, Señor, ¿cómo estoy yo en mis caminos? No para que te justifiques en que si el Señor te dice que estás en el buen camino, entonces voy a seguir haciendo obras buenas para seguir viendo que estoy en el camino correcto. ¿No? Sabemos que las obras los hace el Señor a través del Espíritu en cada hijo. Pero sí hay algo que el creyente tiene que hacer perennemente, es preguntar al Señor realmente cómo está su corazón. Si realmente está correctamente. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos. En Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este poder de la palabra en el cual que está revelada dice, penetra la palabra hasta lo más profundo de la persona. Y no solamente dice que discierne los pensamientos, sino pone pensamientos y se pone y las intenciones del corazón, como que lo está separando. Cualquiera si lo lee superficialmente, hasta podría decir uno, ¿sabes qué? Pareciera que está redundando o está dando mayor énfasis de nuevo al tema del pensamiento y ahora le dice intenciones del corazón. Pero realmente nada está puesto ahí porque se está redundando, sino realmente el Señor ha permitido que sea escrito de esa manera por alguna razón que realmente tiene que ser entendido. Para comprender realmente, dice, hasta penetra hasta lo más profundo de la persona, ¿no? Discierne los pensamientos y también las intenciones del corazón. Hay dos cosas aquí, los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, entonces uno podría decir, bueno, entonces, ¿qué? No es lo mismo, por ejemplo, digamos, tú quieres hacer algo mañana y tienes tus planes hoy, ¿no? Tienes tus planes de lo que vas a hacer mañana. Estás disponiendo qué vas a hacer, vas a ir por aquí, en estos sitios. Entonces, pero eso esas son las intenciones que quieres hacer algo mañana o realmente esos son tus pensamientos. Porque si fuera así, entonces uno diría, pues las intenciones del corazón son los pensamientos y no necesariamente es así. No necesariamente, porque los pensamientos son las cosas que nosotros estamos conscientes. De lo que tú estás consciente en este momento, de lo que tú eres consciente de sí mismo, de tu propia vida y de tu propia existencia, esos son tus pensamientos. Pero hay una parte más profunda que a veces pareciera en la Biblia, la palabra que es parecida como un misterio, no se conoce esa más profundo, pero el Señor conoce esa parte más profunda, que es las intenciones del corazón.
la parte más profunda del ser que está ahí. Y de ahí sale unas ciertas intenciones que se ponen en manifiesto en el pensamiento de la persona, y después del pensamiento, tal cual uno es un pensamiento en su corazón, tal es él. Tal cual uno tiene estos pensamientos, tal es la persona. Pero hay una parte muy profunda que solamente lo conoce el Señor. Y no solamente el Señor, sino que hay una palabra que tiene poder para poder transformarlo desde la parte más profunda del cual nosotros no la percibimos. Por algo el salmista dice: pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad. Él no simplemente está haciendo una oración superficial. Él realmente le está diciendo porque no conoce realmente cuál es la profundidad de su corazón. Señor, ve tú conoces, yo no conozco, tú me has creado, tú lo conoces mejor. Yo solamente conozco mis pensamientos, porque de eso soy consciente y sé lo que estoy pensando. Pero de las intenciones del corazón, de esa parte del cual sale eso, del cual para nosotros es como un misterio, eso sí lo conoce el Señor. Entonces le está pidiendo: Señor, guíame al camino eterno. Nosotros somos conscientes de ciertas cosas. Somos conscientes de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros meditamos, de lo que hacemos. Y como dije hace un momento, dije, uno pareciera que las cosas que tú quieres hacer mañana y todavía no lo haces, entonces uno diría, esas son las intenciones de lo que pienso hacer. No, esos son tus pensamientos. Esas son las intenciones de tus pensamientos del cual tú eres consciente. De eso estás siendo consciente, pero de las intenciones del corazón es algo que está detrás de todo aquello del cual tú no eres consciente y del cual el Señor tiene el poder para poder transformarlo. Porque la palabra es viva y eficaz, penetra hasta la parte más profunda y discierne los pensamientos y los transforma totalmente. En Filipenses dice, miren, bueno, Proverbios dice, todo camino al hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Qué dice? Todo pensamiento, todo concepto o ética que pueda tener el hombre, le parece bueno en su propia opinión. O sea, viéndolo desde ese ángulo, desde su pensamiento ético, una moral buena, parece bueno. Parece bueno, claro, si tú lo ves superficialmente, pues se ve bien, ¿no? Hasta uno podría decir, cuando ve a los conceptos socialistas y comunistas, en el sentido de lo que está diciendo, parece bueno, ¿no? Dice social, pero hay algo que está detrás de todo aquello. Parece, ¿no? En la teoría parece bueno, en la práctica se ve que realmente nunca fue bueno. De la forma similar sucede en relación a nosotros con respecto a nuestros pensamientos y nuestro corazón. Nuestros pensamientos pueden parecer buenos y podemos tener un concepto nosotros buenos, o como somos creyentes, entonces validamos todo pensamiento que podamos tener. Pero esos pensamientos no tienen que ser validados por mi calificación como si yo fuera el juez de mis pensamientos. Porque si fuera así, entonces no estaríamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Estaríamos poniendo en la posición de quien es juez sobre nosotros. Por eso, los pensamientos tienen que ser llevados al Señor y tienen que ser mostrados al Señor para que sea el Señor quien evalúe estos pensamientos. Digamos, Pepe, ¿no? Pepe, estos pensamientos no van de acuerdo a mi voluntad. Pues tú los estás viendo bien para ti, conforme a tu mente y a tus pensamientos y al buen concepto que parece. Pero el Señor dice, pues estos pensamientos, conozco las intenciones y veo las consecuencias a la larga del cual tú no lo puedes ver. Porque Dios pesa los corazones. Acá hay una escena que llamó mi atención
quiero mostrarles en un momento, en el libro de Mateo. Era cuando Cristo ya sabía lo que iba a padecer, ¿no? Iba a padecer, iba a ser perseguido, iba a ser entregado y todo eso. Entonces, de repente, está en el libro de Mateo, capítulo 16. Y de repente, bueno, 16:24 empieza a decir, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, Sanedrín, y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, lo llevó a un costado, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti y ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres estorbo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Vemos aquí algo. Vemos una escena en la cual Pedro, bueno, si es que nosotros vemos el hecho de que todavía no recibían el Espíritu, con eso ya se define todo. Pero poniéndome en el caso de esta situación propiamente, Pedro tenía una actitud muy buena que quería, pues no quería que muera su maestro, ¿no? No quería que pase esas cosas que iba a pasar, pero era necesario que tuviera que pasar. Pedro no estaba comprendiendo la intención de Pedro en su mente de querer hacer eso, del cual era consciente. Él era consciente que esto iba a pasar Cristo. Él era consciente. Y de esa parte consciente es lo que él termina expresando a Cristo. Y él, ¿qué dice, no? Diciendo, ¿y qué dice? Y a ver, déjeme que tomando, comenzó a reprenderle. Pedro le está reprendiendo diciendo, Señor, ten compasión de ti y ninguna de estas, de manera esto te acontezca. Él, guiado por lo que pensaba y por la emoción que sentía, por el aprecio que tenía al maestro, a Cristo, dice esto. Pero Cristo discierne las intenciones del corazón, de lo más profundo, de qué palabra o quién estaba siendo utilizado en ese momento en esta expresión. ¿Era Pedro? Si no, Cristo terminó reprendiéndole a Satanás, porque esta expresión de lo que estaba diciendo Pedro estaba siendo inspirada por el maligno. No que Pedro era el maligno, pero sí había un espíritu en esa palabra que estaba siendo inspirada por el maligno. Y a quien reprende. Ahí podemos ver una escena en la cual la intención de él, sus pensamientos. ¿Cuáles eran los pensamientos de Pedro? Los pensamientos era que el maestro no le pase nada de esto. En pocas palabras, maestro. Bueno, llaman maestro, rabí. Que no te pasen estas cosas. Que no te atrapen, que no mueras crucificado y todo esto. Bueno, pues Pedro, y si no es así, entonces tú no eres salvo. Pues estas cosas tienen que cumplirse porque la palabra tenía que cumplirse, la profecía tenía que cumplirse, el sacrificio tenía que ser hecho. ¿Cómo es cuando una palabra de muy buena intención y dicha de muy buena intención no lo podemos ver nosotros hasta que se entiende por la revelación de que realmente esto no prospera, que esas cosas no van de acuerdo a la voluntad de Dios? Y entonces el Señor tiene que escudriñar el corazón de cada creyente, no solo de su mente, porque de la mente somos conscientes y las cosas que están en nuestra mente son las que nosotros se lo presentamos a Dios. Lógico, es que nosotros cuando queremos tener una comunión con Dios, decimos lo que está en nuestra mente, entregamos lo que está en nuestra mente y conforme a eso el Señor comienza a obrar. Pero de las cosas que están en el fondo, del cual salen intenciones, del cual no somos conscientes. Pedro no era consciente de sí mismo de que lo que estaba diciendo era una inspiración por Satanás para decir determinada cosa. Entonces, de las intenciones, pero nosotros hemos sido cambiados de corazón. Se nos ha puesto un corazón nuevo, un corazón de carne. Pero ese corazón nuevo tiene que ser llenada con cosas nuevas.
Ese corazón nuevo tiene que ser llenada ¿con qué? Con la palabra y sus promesas. Este versículo voy a leer, esperen un momento. A ver. Por último, en Filipenses dice, por último, hermanos, considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente merezca elogio. En estas cosas pensad nosotros, en todo lo que es bueno. Justo, ¿quién es justo? Pues hay un solo justo que nos dio la justicia suya imputada a nosotros. Todo lo puro, sin santidad nadie verá a Dios. Dios es santo, santo, santo. Todo lo amable, tenía compasión y misericordia. Lloró por Lázaro y lo resucitó a Lázaro. Todo lo digno de admiración. Y si no va a ser digno de admiración al Cordero que quita el pecado del mundo. En fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Hermanos, estas son las cosas en el cual se tiene que pensar. Y estas cosas son los que van moldeando al creyente y lo va transformando. Entonces, si es que el Señor quitó un corazón de piedra, el cual no tenía voluntad para poder buscar a Dios, ahora tiene esta voluntad para poder. Pero ¿de dónde sale eso? ¿Se han dado cuenta? Claro, tú en tu mente procesas los versículos, eres consciente de lo que estás leyendo y de lo que estás meditando, pero ese impulso que sale de ti a querer buscar de Dios, ¿de dónde salió? Simplemente tú llegaste a conocerlo cuando ya está en tu mente, pero salió de algún sitio, salió de un corazón nuevo, de un corazón de carne, porque fue quitado el de piedra y fue puesto un corazón de carne. De ahí es donde sale. Pero ese corazón que está ahí tiene una relación directamente con las cosas del Señor, con su palabra. Un abismo llamando a otro abismo. El corazón tiene que ser entregado. Porque a veces pensamos de que hemos entregado simplemente porque hemos entregado de las cosas en el cual sí somos conscientes. Entonces dice, hemos sido conscientes, Señor, entregado. Señor, pero tú conoces las intenciones del corazón. Y estas intenciones que salen de adentro, esta tendencia de esto, es porque de alguna forma algo ha entrado, uno ha abierto una ventana a ciertas ideas y ha entrado eso. Algún pensamiento nuevo, algún pensamiento ajeno a la palabra, algún pensamiento que pone en duda el cumplimiento de la palabra. Estas cosas no vienen de Dios. Proverbio dice, todo camino al hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los corazones. Claro, es realmente Él quien conoce todo. Él es el que sabe qué nos hace falta y qué está de más en nosotros, que tiene que ser quitado. Examina, oh Dios. En esta versión dice, examina, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si hay maldad en mi camino y guíame por el camino eterno. Bueno, otra versión dice esto, pero es la misma idea. Romano dice, y no conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. A ver, y comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a este mundo, transformados por la renovación de nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovado. Nuestra mente es, digamos que es la puerta externa. Si te das cuenta, la puerta limita a dos cosas. La puerta de tu casa limita hacia el mundo, hacia la parte de afuera y hacia la parte interna de tu casa. Entonces, esta puerta, dependiendo cuando abres, qué va a entrar, va a depender de tu voluntad exclusivamente.
Lo que entra por nuestros sentidos, por nuestros oídos que escuchamos, lo que vemos, lo que oímos, estas ventanas por donde se entra la información y el que va alimentando adentro, va a depender de nosotros. Y esto sí, porque si el creyente tiene un corazón nuevo, tiene la voluntad de querer buscar de Dios y tiene la voluntad de poder escoger qué cosa quiere escuchar. Nadie obliga a nada, a alguien a hacer las cosas. Nadie te obliga a que vayas en ese auto que tienes que subir. Puedes ir en el otro, ¿qué pasa? Este llega más rápido, el otro tarda más, pero igual tienes que escogerlo, puedes. Tienes esa facultad en el cual ya se te ha sido dado. Antes el hombre no podía escoger porque estaba en esclavitud. Si algo está en esclavitud, concebido en pecado, con una naturaleza caída, no puede escoger, si es que Dios no interviene. Pero en este caso del creyente sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Como le digo, nuestra mente es como si fuera la puerta, el umbral entre conexión, lo de afuera y lo de adentro. Pero primeramente tiene que pasar por el filtro. Cualquier información, cualquier cosa que escuchamos pasa por el filtro de nuestra mente, de nuestro yo. Y si este filtro no está filtrando, no está poniendo un filtro o cerrando la puerta para algo que no tiene que entrar, y automáticamente lo que entra adentro después va a tener que salir, porque de adentro sale hacia afuera, entonces va a salir cosas que no van en relación a Dios. Y de esto sí somos responsables, por supuesto que sí, porque que dice que no os conforméis a este mundo, sino transformados por la renovación de nuestra mente. Nuestra mente se va renovando constantemente, pero es renovado constantemente dependiendo qué cosa estamos escuchando y eso que tiene el poder para poder renovarlo. Y esto es su palabra, sus promesas, lo que el Señor dice que somos, las afirmaciones que Dios dice, lo que somos en Cristo. Renueva el pensamiento porque ahora eres tú lo que eres en Cristo. Ya no eres lo que eras antes en la carne. Es más, cuando dice el apóstol, si conocimos a Cristo antes en la carne, pues ya no es así. Ese Cristo en el cual caminó por la tierra, ese Cristo ya no es así. Es el Cristo que resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre. Ese es el Cristo que nosotros conocemos ahora. No está colgado en la cruz. Como eras tú antes en el mundo, ese no eres tú, ese ya no existe, ese murió. Lo que tiene simplemente es como un cuadro, un retrato de un pasado, nada más. Pero es simplemente un cuadro, no tiene vida, está muerto, estás vivo. Ese eres tú, lo que el Señor dice lo que somos. Esa palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo, partiendo que llega hasta los pensamientos y va más allá de los pensamientos. La parte más profunda del corazón del hombre que está por detrás, esa zona que es como un misterio, pero la palabra a veces pareciera, bueno, el Señor conoce mejor, nosotros no conocemos, pero sabemos que realmente hay intenciones, que esas intenciones tienen que ser filtradas por el Señor, filtradas por su palabra. A ver, ¿qué dice? Señor, tú conoces, me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees los pensamientos. Salmo 135. Señor, tú examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Nada se le es oculto, Señor. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada que es oculto ante Él. Para nosotros, sí. Para Él no.
No nos amoldemos a este mundo, transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta mente, esta puerta, tiene que ser un filtro en el cual solamente debe dejar pasar lo que es alimento. Y lo demás es pura distracción. Que me tengo que sentar las 24 horas de la escritura, eso, y solamente aquello, pues si vas a hacer eso, al final, y crees que esa sea la forma, pues podrías terminar siendo como, si es que el espíritu te lleva a hacer aquello, perfecto. Pero que si solamente lo quieres hacer simplemente para sentirte espiritual, al final terminarás como un musulmán fundamentalista o un judío ultraortodoxo que no acepta al Mesías. Y solo leen, mira, es lo más curioso. Leen la Torá, leen la Torá, leen la Torá, y no se les ha revelado el Mesías. Ese es el caso particular. Y bueno, el musulmán ni hablar. Pero tiene que ser filtrado, tiene que ser examinado el corazón. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. ¿De dónde? De lo más profundo del corazón, de donde salen las intenciones, de estas intenciones de cuales nosotros no somos conscientes. ¿Recuerdan cuando Cristo sacan la moneda y ven al César? Debemos dar los impuestos. ¿A quién damos? Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una pregunta. Esto lo harían con una intención. La intención es lo que está detrás de eso. Lo que ellos estaban haciendo eso eran lo que tenían en mente para poder ver en qué momento lo atrapamos en lo que va a decir. La intención es lo que está anterior a todo eso. La inspiración que les lleva a ellos a decir aquello. Así como cuando Pedro dijo, la inspiración que le llevó a Pedro a decir que no le pase nada a Cristo y le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, en la expresión de lo que ellos estaban haciendo, esas intenciones que están por detrás, no se estaban dando cuenta los fariseos de que estaban siendo inspirados por el mismo maligno para hacer eso. Esas intenciones vienen de ahí. De esas no eran conscientes, ellos eran conscientes de sus pensamientos, de lo que estaban expresando. Pero lo que estaba detrás de dónde salió eso lo conoce el Señor. Porque así son sus pensamientos, tal es la persona. Sus pensamientos de ellos estaban manifestando realmente cómo eran en el fondo del corazón. Se conocía el corazón por lo que expresa y lo que estaban diciendo. Es la diferencia. Dios conoce los corazones y Dios quien pesa los corazones. Entonces, la pregunta es, si realmente nosotros no conocemos con exactitud cómo es nuestro corazón, entonces hagamos lo que dice el salmista. Señor, sondea mi corazón. Lo pongo delante de ti. Lo que conozco y lo que entiendo y lo que pienso, yo te lo dejo a ti. Y lo que no entiendo y lo que no conozco, tú conoces más, también lo dejo. Porque ¿quién más que el Señor, quien conoce todo? Porque nada se le es oculto. ¿Quién más que el Señor, que la palabra viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo? Y como palabra de doble filos, penetra y al entrar al cuerpo hace un corte, diciendo los pensamientos, quiebra y en lo más profundo del corazón también. Entonces, cuando nuestro corazón lo presentamos, o sea, una oración vendría a ser sincera, no es que sea tan con tanto discurso, sino simplemente, no, Señor, realmente no conozco, no entiendo bien. Quiero hacer tal cosa porque eso es lo que deseo, pero tú conoces mi corazón y sabes realmente qué es lo que debo de hacer o qué consecuencias van a traer con el tiempo. Esas cosas sí las conoce el Señor. De esas cosas para nosotros se nos oculta porque no conocemos qué va a pasar de acá a un tiempo. El Señor todo lo ve en un solo instante, pasado, presente y futuro. Él es atemporal.
Hermanos, para concluir con este versículo, Filipenses 4:8, ya lo cité, dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Este versículo, en estas cosas pensad, porque si de la abundancia del corazón va a hablar, tenemos que tener de la abundancia del corazón las cosas que son del Señor. Si la vida está dentro, la vida va a salir y emerge afuera. Si no, simplemente serán palabras. Hermanos, que el Señor los bendiga.